Estudio Bíblico Semana 6, día 6, Números capítulos 12 al 14. La humildad, la falta de fe y las consecuencias de la rebelión. En estos capítulos de Números se destacan lecciones sobre la humildad, las consecuencias de la falta de fe y el peligro de rebelarse contra la voluntad de Dios. Pudimos ver cómo la falta de humildad y de fe en las promesas de Dios pueden tener consecuencias muy graves y que la obediencia a la voluntad de Dios es esencial para recibir todas las bendiciones que Él tiene para su gente. Números 12:3 dice, y Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este versículo habla de la humildad de Moisés, quien a pesar de ser el líder escogido por Dios, no se dejó llevar por la ira ni por la vanidad cuando fue criticado injustamente. Y es que tú y yo sabemos cómo duele eso, ¿verdad? Bueno, Moisés nos demuestra que el liderazgo, según el corazón de Dios, implica mansedumbre, paciencia y confianza en Él, no en el reconocimiento humano. ¡Qué extraordinaria lección! Entre todo lo que aprendimos, vimos en número 12 la humildad de Moisés y la disciplina de Dios. Recordemos cómo Miriam y Aarón se rebelan contra Moisés, criticando su liderazgo y la decisión de casarse con una mujer cusita. Dios responde a esta murmuración defendiendo a Moisés y disciplinando a Miriam con lepra. ¿Recuerdas? Este evento resalta cómo la crítica injusta y la falta de humildad pueden ser peligrosas y que Dios se opone a la altivez. Números 12:10 dice, y se apartó la nube de encima del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Amados, la actitud de Miriam y de Aarón refleja la falta de humildad y de respeto por la autoridad de Moisés, quien fue elegido por Dios para ser el líder. La lección que obtenemos de aquí es muy clara. Dios bendice a la humanidad, pero castiga la rebelión y el orgullo. En nuestras vidas, debemos tener cuidado de no caer en la tentación de criticar a los siervos de Dios o a aquellos en posiciones de liderazgo. Qué importante lección. En número 13 vimos la falta de fe al ver los obstáculos. Recordemos cómo los 12 espías regresan de la tierra prometida. 10 de ellos traían un informe muy negativo, hablando de gigantes y de los muchos obstáculos que aparentemente eran insuperables. Solo Josué y Caleb creyeron que Dios podía darles la victoria y no se dejaron intimidar por las dificultades. En este contraste que vimos entre todos ellos, podemos ver cómo la falta de fe puede afectar nuestra visión de las promesas de Dios. Números 13:30 dice, y Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseamos la tierra porque más podremos nosotros que ellos. Josué y Caleb confiaron en que Dios cumpliría lo que había prometido. La falta de fe de los otros espías y del pueblo resultó en una falta de obediencia, lo que impidió que Israel tomara posesión de la tierra. Y de manera similar en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a grandes desafíos, grandes problemas, debemos de recordar que Dios está con nosotros y que su poder es mucho más grande que cualquier obstáculo. En Números 14 vimos las consecuencias de la rebelión y la falta de fe. Vimos cómo el pueblo, al escuchar el informe negativo de los espías, se rebelan contra Moisés y Aarón y ellos desean inmediatamente regresar a Egipto. Y el resultado de esta incredulidad y desobediencia, Dios pronuncia juicio, declarando que esa generación no entrará en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. La falta de fe y obediencia, amados, tiene consecuencias muy serias. Números 14:23 dice, ciertamente ninguno de los hombres de esta maligna generación verá la nueva tierra que juré dar a vuestros padres. El castigo de Dios a esta generación revela la gravedad de no creer en sus promesas. A pesar de las pruebas y dificultades, Dios esperaba que el pueblo confiara en Él y actuaran con fe. Pero la rebelión y la incredulidad bloquearon la bendición que Dios había preparado para todos ellos. Y esto, mis amados, nos recuerda que la obediencia a Dios y la fe son clave para poder recibir su propósito en nuestra vida. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo nos muestra el principio de que Dios se opone al orgullo y a la soberbia, pero otorga gracia a los humildes. En el caso de Miriam y Aarón, vimos cómo su orgullo fue confrontado por Dios y cómo la humildad de Moisés fue premiada. Nosotros, al igual que Moisés, estamos llamados a vivir en humildad, reconociendo que no debemos buscar la gloria para nosotros mismos, sino darle toda la gloria a Dios. Santiago les escribía a los cristianos para que comprendieran la importancia de vivir en humildad ante Dios, evitando las actitudes egoístas y arrogantes que dividen cualquier comunidad, ¿cierto? Números nos muestra que la rebelión y el orgullo, como los de Miriam y Aarón, son gravemente tomados en cuenta por Dios. Con esta historia deseo exhortarles a ver que la falta de humildad y la incredulidad pueden cerrar puertas de bendición que Dios tiene preparadas para nosotros. Amados, debemos de aprender de Moisés, quien con mansedumbre y paciencia respondió a la crítica de Josué y Caleb, quienes confiaron en la fidelidad de Dios a pesar de los obstáculos. La rebelión y la falta de fe nos alejan de las promesas de Dios, mientras que la humildad y la obediencia nos permiten vivir en su propósito. Hoy te pregunto, ¿hay áreas en tu vida en donde te has rebelado contra Dios o has mostrado falta de fe en sus promesas? ¿Cómo puedes cultivar una actitud de humildad y confiar más plenamente en Dios, incluso en tiempos de incertidumbre? Oremos juntos. Gracias, Padre amado, por tu gran amor, por esta lección tan importante que nos enseñas en tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos cuando hemos sido orgullosos, cuando hemos criticado, cuando hemos sido incrédulos. Enséñanos, Padre, a ser humildes como Moisés, a confiar en ti como lo hicieron Josué y Caleb. Padre, queremos vivir de acuerdo con tu voluntad, para que tu gracia nos guíe a través de cualquier dificultad que podamos enfrentar en nuestro camino. Te damos toda la gloria y el honor y oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.